occidental. ¿No habrá algo para secar aquí? Porque va a ser un poco incómodo hablar en la piscina. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Ahí está, gracias, compañero. Saca esto, es peligroso. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por hacer esto posible. Muchísimas gracias, Luis Alfonso, por la larga historia que produjo este libro. Y gracias a ustedes por estar aquí, escuchando lo que tenemos que decir. Esperemos que sea de interés. Luis Alfonso me contó algo sobre los trabajos que se están haciendo aquí, las lecturas que se están haciendo aquí de no sé cómo llamarlo, yo diría esta escuela de pensamiento. Le llamamos, no sé cómo le llamamos, pensamiento decoloniado. No le llamamos estudio. La filosofía no es un estudio, nadie dice estudio filosófico, eso es filosofía, ¿no? Es decir, la filosofía es una manera de pensar sobre toda una tradición de ciertos tipos de problemas, etc. Y lo que llamamos pensamiento decolonial es un tipo de pensamiento que comenzó precisamente a partir del concepto de colonialidad. El concepto de colonialidad lo introdujo Quijano, sociólogo peruano, en 1990, justo cuando terminaba la Guerra Fría. Quijano era alguien que había estado muy involucrado en los debates de la teoría de la dependencia. Y también venía del marxismo. Y de pronto se empezó a dar cuenta que había ciertos límites en entender lo que estaba pasando, porque ya no era entender América Latina, era entender el mundo a partir de América Latina. Y esto es muy importante, esta distinción, porque a mí mucha gente me ve como un especialista en América Latina. Y yo no soy un especialista en América Latina. Como Quijano un poco, Quijano más que yo quizá, pero yo aprendí a pensar el mundo a partir de América Latina. Así como Foucault lo piensa desde Francia y Heidegger lo piensa de Alemania. Pero nadie va a decir que Foucault es Francophone Studies y que Heidegger es German Studies, ¿no es cierto? Esto es muy importante y esto es un concepto que introdujimos en el pensamiento, que es la geopolítica y la corpopolítica del conocimiento. Con la geo y corpopolítica del conocimiento estamos enfatizando que no hay un conocimiento universal, no puede haber un conocimiento universal, todo conocimiento es local. Pero hay ciertos pensamientos que aspiran y han sido exitosos en constituirse como universales. Y estos son pensamientos imperiales. El pensamiento imperial no es solamente el imperialismo yanqui o el imperialismo británico. El pensamiento imperial es todo pensamiento eurocéntrico, que sea de derecha, de izquierda o de centro. Este tipo de reflexión empezó a hacer Quijano en un artículo muy corto de 10 páginas que desencadenó todo el proyecto. El concepto fundamental ahí era de colonialidad, pero también el concepto de eurocentrismo. Y para Quijano, eurocentrismo no es un problema geográfico, sino que un problema de conocimiento, un problema epistemológico, que está relacionado con el concepto de colonialidad. ¿Qué quería decir Quijano con colonialidad? Colonialidad toma su nombre de colonialismo. La diferencia es
que por colonialismo entendemos colonialismo históricas y geográficamente localizado. Colonialismo hispánico, portugués, holandés, francés, etc. Colonialidad es la lógica común a todos estos colonialismos. Quijano llamó a esto colonialidad del poder. Y esta colonialidad del poder empieza a generarse en el siglo XVI con la formación de los circuitos comerciales del Atlántico. Eso que en las escuelas primarias nos enseñan como Colón descubrió América. Colón no descubrió América porque no había una América para descubrir, es decir, América es un invento, y ahí ustedes empiezan a ver cómo funciona la colonialidad del poder. Para los incas vivían en Tahuantinsuyo, no vivían en América. Los aztecas vivían en Ahuac, no vivían en América. Los cuna indias vivían en Aviala, que ahora es el nombre que han aceptado todas las indígenas, desde mapuches hasta First Nation of Canada, para el continente. De modo que colonialidad es una especie de estructura de gestión y control que opera a través del control del conocimiento. Le doy un ejemplo. Hoy se habla mucho de capitalismo, que la crisis del capitalismo, que el fin del capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es el capitalismo? El capitalismo no son transacciones financieras o producción de commodities, de mercancías. No es el conocimiento económico el que funda el conocimiento técnico económico. El capitalismo es una estructura que convence a la gente que la felicidad viene a partir de las posesiones. Y si el capitalismo funciona no porque se producen o se hacen préstamos a los países, etc., sino porque la gente está convencida que es necesario tomar un préstamo o es que es necesario producir y es necesario comprar. Si no hay esa convicción, el capitalismo no funciona. Entonces, colonialidad, por eso Quijano empieza a separarse del marxismo. Empieza a separarse del marxismo porque empieza a darse cuenta que lo que nos controla y nos gobierna desde el siglo XVI es una estructura de poder, colonial del poder, matriz colonial del poder, etc., que fue cambiando de manos. No es que los europeos vinieron con la colonialidad del poder como un cookie cutter. No, la colonialidad del poder se fue armando en el proceso de manejar, de gestionar toda una nueva realidad. Desde todos los debates que conocemos los hispanos de Valladolid sobre los indios eran humanos o no, desde el negocio de la esclavitud, desde el negocio de la posesión de inmensas masas de tierra, la explotación masiva del trabajo, indígenas, esclavos, etc., la creación de la ley internacional, y la ley internacional es lo que evidentemente legitima la posesión y la división de territorios, etc. Y un elemento fundamental que aparece en el siglo XVI y que es fundamental hasta hoy: la dispensabilidad de la vida humana. Esto es capitalismo. ¿Qué quiero decir con la dispensabilidad de la vida humana? Que primero vienen los beneficios, después las vidas. Hay una anécdota que cuenta Ottobah Cubano, un ex esclavizado, que después fue liberto, y cuenta la historia de que venía un barco negrero con esclavos y se enferman en el barco. Y entonces, ¿qué hacen? Los tiran al agua, porque si
llegaban a la tierra, tenían que curarlos, si se morían tenían que pagar seguros, etcétera, etcétera. Entonces, era más beneficioso económicamente tirarlos al agua que... Y los esclavizados no es solamente que son explotados en las plantaciones. Eso es malo y desagradable, pero no es todo. Y no es que se compren y se venden, es que son literalmente mercancías. Cuando dejan de servir, se tiran. Y esto es la dispensabilidad de la vida humana. Si ustedes piensan hoy, esto está en todas partes, no solamente con las negociaciones y transferencias de mercantilización de niños, de mujeres, de órganos, pero también cuando ustedes ven lo que pasa en Irak, lo que pasa en Siria, ¿cuáles son las vidas dispensables? ¿Cuáles son las vidas que no importan? O si ven la cuestión de Israel con Palestina, ¿cuáles son las vidas que no cuentan? O las vidas que molestan. Esto es para darle un poco una idea de la cuestión de la colonialidad, de la matriz colonial de poder. Y esta matriz colonial de poder en nuestra tesis se forma en el siglo XVI, pero llega hasta el 2000. Cambia de manos. España, Portugal, luego Francia, luego Inglaterra, Holanda, luego Inglaterra, luego Estados Unidos. O sea que es una especie de estructura de gestión que subyace a todos los imperialismos occidentales desde 1500 hasta el 2000. Y ahora la cosa empezó a cambiar. Y el cambio que vemos es que estamos en un mundo de lo más caótico, al menos para nuestra generación. Yo no creo que todos los que estamos aquí, distintas generaciones, pero aún de mi generación, hayamos visto, presenciado tal caos en el orden mundial. ¿Y a qué se debe este caos? En nuestra teoría es que esta colonialidad del poder que creó, gestionó, cambió de manos en los imperios del Atlántico, desde España a Estados Unidos. En este momento, Estados Unidos, el líder, el último después de la Segunda Guerra Mundial, en este momento ya lo que se llama el oeste no lo puede controlar. ¿Y quién lo está disputando? Lo está disputando China, lo está disputando Rusia, lo estamos viendo ahora en Siria, China con el Banco Interamericano, con el Silk Road, etc. Lo están disputando los BRICS, China dándole una nueva dimensión al yuan para desplazar al dólar. Todo esto son manejos, disputa del control de la matriz colonial de poder. Bien, esto es un tema para conversar, ¿no? El otro es la frontera. Y bueno, voy a hacer una introducción a la frontera y después podemos entrar al diálogo. En el siglo XVI, cuando aparece precisamente por primera vez en la historia de la humanidad la dispensabilidad de la vida humana, había esclavos en Europa, en Rusia, en Grecia, pero los esclavos no eran dispensables. ¿Por qué? Porque no había capitalismo. Entonces es el capitalismo el que hace la vida dispensable. Y también es el racismo el que hace la vida dispensable. Bueno, pero junto a esta vida dispensable, al mismo tiempo, aparece otro tipo de pensamiento en el siglo XVI, que Carl Schmitt, un filósofo, law scholar alemán, tiene un libro muy bonito, muy interesante, que se llama El Nomos de la Tierra. Por nomos entiende algo así como ley, pero no ley en el sentido institucional, legal, romana, sino como una especie de acuerdo de una comunidad
que regula un territorio. Eso lo llama nomos. Y él sostiene que en el siglo XVI, lo que nosotros llamamos la emergencia de la matriz colonial de poder y en la historia oficial el descubrimiento y colonización de América, comienza lo que él llama pensamiento global lineal. Global Linear Thinking en inglés. Esto es tremendamente importante. ¿Por qué es importante? Porque desde ese momento hasta hoy, el pensamiento global lineal se sostiene en la creación del derecho internacional. No había derecho internacional hasta el siglo XVI. Había derecho romano, había derecho humano, había derecho natural, pero no derecho internacional. Como sabemos también, el derecho internacional empieza a gestarse en la Escuela de Salamanca, con Vitoria, después en Portugal Suárez, después en Holanda, en el principio del siglo XVII viene Grotius, y después al final del siglo XVII en Inglaterra viene Locke, y ahí ya está armada la ley internacional y el nomos, o lo que llama el segundo nomos de la Tierra. No voy a explicar esto, no llevaría mucho tiempo, pero el pensamiento global lineal lo que hace es trazar fronteras. O sea, dividir los territorios. Entonces, al dividir los territorios, en un lado están los civilizados, en el otro lado están los bárbaros. Es más o menos así, digamos, es mucho más complejo, pero el pensamiento, y Schmitt es muy claro en esto, dice, el pensamiento global lineal y el derecho internacional es eurocentrado. Y por eurocentrado él no critica a Europa. Por eurocentrado es decir, el pensamiento global lineal y el derecho internacional se construyó para el beneficio de Europa. Así de simple. Si pegamos un salto del siglo XVI al final del siglo XIX y vemos, después ustedes hacen la historia que falta, la conferencia de Berlín de 1884, los europeos se reparten toda África. No queda un lugar de África después de la conferencia de Berlín que no esté controlado por un país europeo. Global Linear Thinking, derecho internacional. Bueno, nosotros sabemos lo que pasó aquí con Guadalupe Hidalgo. Ahora los mexicanos son extranjeros, pero no son los mexicanos los que van allá, sino que la frontera se corrió para el sur. Y eso es parte, Tratado Guadalupe Hidalgo es parte del pensamiento global lineal y de cómo ciertos estados toman la delantera, se apropian de tierras de los otros, legalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero, la cuestión de la frontera es una cuestión de derecho internacional y es una cuestión que atraviesa de 1500 hasta el 2000. Pero sigue. Pero ahora viene la disputa y por eso, cuando Putin se da cuenta que el levantamiento en Ucrania estaba manejado por los neonazis con apoyo de Estados Unidos, lo que hace inmediatamente es tomar a Crimea. Y ahí tienen ustedes la disputa del derecho internacional. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de Europa y Estados Unidos? Putin está violando el derecho internacional. Claro, está violando el derecho internacional que lo creamos nosotros para nuestro propio beneficio. Y quien no acepta el derecho internacional es un delincuente. Pero claro, quienes disputan esto ya saben que estos son cuentos chinos, o son cuentos occidentales en este caso, más que cuentos chinos, pero el dicho es cuentos chinos. Bien, esto es una parte de la frontera, de la cuestión de la frontera.
La otra parte es cómo se habita la frontera. Porque esto es, digamos, el pensamiento global lineal es una cuestión de derecho internacional, una cuestión legal, ¿ah? De interstate relation. Pero, ¿qué pasa con la gente? Y es aquí donde viene la otra dimensión de la frontera, que es el emocional, el sentir. Cómo se habita y cómo se siente la frontera. Y ustedes saben que una cosa es estar de este lado de la frontera y otra cosa es estar del otro lado de la frontera. Es decir, la frontera se siente diferente. No importa qué estudios hagan ustedes, sociológicos, estadísticos, etc. La emoción tampoco la resuelven con la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología es una disciplina que se ha creado al otro lado de la frontera, ¿cierto? Entonces aquí viene toda una cuestión de expresión, digamos así. Por eso para mí en este caso Quijano fue un punto de partida para mí y el otro fue Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa me enseñó a sentir la frontera. Y ustedes podrán decir, pero ¿cómo? Gloria Anzaldúa es mujer, es lesbiana, es marroncita, y usted, señor, es blanco, argentino, ¿cómo se va a relacionar con Anzaldúa? Bueno, lo que me hizo entender a Anzaldúa, algo que a mí me molestaba, pero que no sabía lo que era, que yo nunca me sentía argentino. ¿Y por qué nunca me sentía argentino? Porque toda mi familia es italiana. De inmigrantes pobres italianos. Entonces, en Argentina yo siempre sentí que el país era de los otros, no era mío. Entonces, Anzaldúa me hizo entender que yo era ítalo-argentino. Y al hacerme entender eso, fue un cambio radical en mi emocional. Como argentino alienado, y que no se daba cuenta de lo que significaba habitar la frontera, como muchos de nosotros y nosotros, queremos ser como un modelo que nos han puesto. Y para los argentinos de mi generación, era querer ser francés. No francés, pero ser como los franceses. Y entonces, bueno, yo me las arreglé, gané una beca, fui a Francia. Como no me sentía cómodo en Argentina, fui a Francia. Entonces iba a Francia y al poco tiempo me doy cuenta que yo no podía ser como los franceses por más que quisiera. ¿Eh? Los franceses hablaban francés desde chiquito, desde pequeñito. Habían ido a la escuela, habían leído a Rousseau, habían leído a Montesquieu, habían leído... Yo no. O sea que había esa distancia, ¿no es cierto?, de la frontera. Pero la frontera no es como emocionalmente, ya no es frontera física del derecho internacional. Es emocional. La frontera está hoy en todas partes. Es decir, inmigrantes, refugiados, etc. Entonces, en Francia yo me doy cuenta que soy sudaca. Sudaca es una expresión despectiva que se usaba en Europa para referir a la inmigración latinoamericana, del sur, sudacas. Y después voy a Estados Unidos en mediados 70 y me hacen hispano. Y después, bueno, latino. Y bueno, entonces en todo ese periplo es lo que me cambia el emocional, pero ese cambio de emocional me hace cambiar también toda mi aproximación al scholarship, a la academia, a lo que pienso, a lo que escribo, a lo que digo, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que voy a terminar aquí diciendo que, número uno, la frontera hoy es un problema legal, pero también es un problema emocional. Y sobre todo cuando hay más y más migrantes y refugiados. En Europa hoy se discute la cuestión legal de la frontera de Europa, pero nadie piensa en que los refugiados van a habitar la frontera el resto de sus vidas. Y la cuestión es cómo la habitamos la frontera. La cuestión no es hacernos víctimas, sino cómo le sacamos provecho y cómo
cómo nos hacemos sentir bien, cómo hacemos para sentirnos bien en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque habitar la frontera puede ser visto como una falta de integridad del sujeto. Pero esa falta de integridad del sujeto es un mito, una ficción del sujeto moderno. El sujeto moderno que necesita, cuando se desequilibra, pero la sociedad lo desequilibra, necesita el psicoanalista. Nosotros no necesitamos el psicoanalista, nosotros lo que necesitamos es construir lo comunal. Juntarnos, trabajar con otra gente que se encuentra en la misma situación y desde ahí construir otra forma de vida que esta estructura social no nos la da. ¿Por qué? Porque nos está constantemente poniendo la zanahoria delante y vendiéndonos ideas que nos sujetan, nos esclavizan con placer a las necesidades del mercado. Un ejemplo corriente y actual de esto es los celulares y el iPod. Eso es una esclavitud tremenda que hacemos con gusto. Lo dejo ahí. Buenas tardes a todos y a todos. Creo que podemos prescindir del moderador fácilmente en esta exposición tan bien armada, tan sustentada por el doctor Walter Ñolo. Yo quisiera más bien ser muy fugaz en esto. El formato que habíamos platicado con el doctor Alfonso Herrera era, bueno, primero que él nos explicara cómo surge este texto. Es que es muy importante que ustedes conozcan que es un esfuerzo de finalmente reunir parte de la obra de un autor como Walter Ñolo y sobre todo trabajar en países distintos con una distancia enorme, pues requiere mucho esfuerzo, mucha voluntad, y yo le pediría aquí a Alfonso Herrera que nos explicara cómo se gesta esto y donde, bueno, pues la universidad de alguna manera, a través de la intermediación de Alfonso Herrera, hizo posible que este texto lo tuviéramos justamente el día de hoy. Y bueno, ya después les explico lo que yo, tres párrafos que quiero nada más aparecer. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, Ramón, pero gracias también a la maestra Anguiano y al doctor Burciaga, a Lula, a Silvia, a tanta gente que ha hecho posible esta noche con la gestión, con el apoyo incondicional de siempre. Bueno, yo quiero iniciar agradeciendo otra vez porque es muy importante lo que nos ha enseñado Walter. Siempre la reciprocidad, el agradecimiento desde la perspectiva colonial siempre es importante. Y quiero agradecerle a Walter como maestro, pero como amigo, como pensador descolonial ahora, que creo que estoy adherido a este pensamiento fronterizo que él ha creado y junto a otros colegas, como han mencionado, el que esté aquí de manera fraterna y solidaria visitando Ciudad Juárez. También un abrazo a Francisco Carballo, colega y amigo descolonial, que fue el otro editor del texto junto a mí. Un reconocimiento a nuestro rector, el maestro Ricardo Duarte, y al director de la Fundación CIDOB de Barcelona, Jordi Bacaria, por apoyar esta publicación, que al igual que Abed Mañé y Yolanda Ungena, acompañaron y dieron apoyo incondicional durante todos los meses de trabajo dedicados a este libro, Habitar la Frontera, sentir y pensar la descolonialidad. Desde su origen en esta ciudad, este libro tiene su origen, al menos al nivel de las ideas en esta ciudad. Cuando nos comunicamos, Carballo y yo, de la idea, rápidamente, vía internet, Walter nos dijo, sí, adelante, nos dio su voto de confianza y empiecen a trabajar. Y yo siempre he comentado con Paco que a lo mejor nos quería dar un trabajo largo y prolongado para ya no estarle escribiendo tan seguido. Dijo, se van a tardar un tiempo, y sí, tardamos como un año hasta comunicarnos otra vez con Walter, y de pronto, pues bueno, vino mucho trabajo, y le agradecemos mucho la sencillez
en su forma de ser a Walter, porque siempre estuvo atento. El siguiente año, el trabajo de edición de capítulo por capítulo, todavía dijo, quiero hacer un anecdotario para abrir cada uno de los capitulados, para volver a situar el contexto en el que se hicieron cada uno de estos textos que van de 1999 hasta el año 2014. Bueno, me gustaría iniciar comentando algo sobre la importancia del locus de enunciación, es decir, el lugar de enunciación donde se realiza la presentación del libro. Nada más y nada menos que en la frontera norte entre México y los Estados Unidos, literalmente a unos metros de la frontera, donde categorías como corpopolítica y geopolítica del conocimiento cobran una dimensión extraordinaria. Nos encontramos en el lugar donde se divide, pero también se une el norte y el sur global, y en ese sentido pensar, sentir, pero más aún habitar la frontera forma parte de una reflexión más amplia, sobre todo cuando ésta se hace desde la perspectiva descolonial y el pensamiento fronterizo. Y yo le preguntaría a Walter, pensándolo a él como uno de los pensadores más originales y uno de los fundadores del pensamiento crítico descolonial, ¿cómo podemos pensar la colonialidad como la cara oculta de la modernidad? Entonces voy a contar un poco cómo y después hacemos esto. Difícil de responder a esta pregunta, porque este libro surge de cómo Francisco y Luis Alfonso conciben la relación entre todos estos artículos, le dan un orden, etc. Pero eso me hace pensar a mí que todos esos artículos son variaciones sobre un mismo tema. Jorge Luis Borges dijo tantas cosas tan fenomenales y originales, y una de estas dijo Borges, después de los 50 yo nomás leo 4 libros. Entonces dije, yo después de los 50 tengo 4 ideas y las continúo. Entonces eso es lo que muestra el libro, es decir, que es una especie como un largo blue, un blue que en vez de durar 20 minutos dura 15 años, una cosa así, en donde hay un tema siempre y sobre ese tema se van reflexionando. Esto es un poco lo que le da, y por eso me interesó en un momento introducir este anecdotario, contar brevemente cuándo, por qué se había escrito este artículo y cómo se van entretejiendo los artículos. El momento más metafísico, digamos así, de tu pregunta es cuando estaba escribiendo el lado más oscuro del Renacimiento. Eso se engancha con la anécdota que le estaba contando antes. Sí, hasta cierto momento de mi vida, hasta el 85, una cosa así, yo quería ser un semiótico. Yo estudié semiología, fui a Francia y estudié semiología. Y después, por razones totalmente casuales, que tuve que dar unos cursos sobre historiografía de la colonia, me empecé a interesar en la colonización. Yo en ese momento, la pregunta, mi obsesión académica, intelectual, ha sido siempre un tema o una pregunta. Si durante muchos años, desde que terminé la tesis en el 74 hasta 10 años después, mi obsesión era una pregunta que había hecho Roman Jakobson. La pregunta era, ¿qué es lo que hace de un mensaje verbal una obra literaria?
Y escribí 3 libros. Oye, un libro entero y después 2 libros de artículos. Pero todos esos artículos eran siempre dándole vuelta a esto. Y en un momento pasé a otra cosa que me dije, la pregunta de Jacobson no se puede responder si solamente miramos a textos que ya han sido clasificados como literarios. No vamos a salir de... Entonces me pregunté, como estaba dando un curso sobre historiografía y literatura de la colonia, me pregunté, ¿qué es lo que hace de un mensaje verbal en el Renacimiento europeo y en las historias de India un relato histórico? Y esta pregunta llevó al Darker Side of the Renaissance. Pero en el Darker Side of the Renaissance hay un momento en que todavía no conocía la colonialidad, y voy uniendo con esta pregunta. Estaba estudiando el colonialismo hispánico y el Renacimiento. ¿Sí? Porque me di cuenta que no podía entender el colonialismo hispánico si no entendía el Renacimiento. Entonces el libro, el Dark Side of the Renaissance, que ahora está saliendo en castellano en Colombia, va a salir este mes, en diciembre o enero. El libro tiene 3 partes. Como yo venía de la semiótica, entonces la primera parte es sobre la escritura, la alfabetización, los códices náhuatl, del encuentro con el alfabeto castellano, etcétera, etcétera. Pero siempre tratando de verlo desde la perspectiva náhuatl. Entonces, por ejemplo, el encuentro de los 12 frailes con los sabios aztecas es uno de los capítulos de la primera parte, fundamental, un capítulo muy largo. La segunda parte fue sobre la colonización de la memoria. O sea, la primera colonización del lenguaje, la segunda colonización de la memoria, ¿no? Y entonces ahí entré en la cuestión de la historiografía, es decir, cómo la historiografía hispánica borraba, silenciaba la memoria azteca, maya, inca, etc., ¿no? Y estaba bien pertrechado porque tenía todos los instrumentos de la semiótica para hacer todo esto, ¿no? Pero además... Y la tercera parte es la colonización del espacio. ¿Sí? Como la cartografía remapea, pero al mismo tiempo silencia toda la concepción náhuatl que nosotros vemos, ¿no es cierto?, en los códices. Y este fue un momento fundamental donde vienen todo este tipo de reflexiones. Y es cuando, haciendo estas investigaciones para la cartografía, estaba en la John Carter Brown Library, viendo mapas, y la experta en mapas me dice: Walter, ¿tú conoces el mapa de Matteo Ricci? Nunca oí hablar de esto, ¿no? Y me mostró el mapa de Matteo Ricci. El mapa de Matteo Ricci, Matteo Ricci fue un jesuita romano que en 1582 fue a Japón y a China. Ahí empezaba ya la globalización, ¿no? Y cuando fue a China, un día invita a los sabios de la dinastía Ming a la misión jesuítica para relaciones públicas, y le muestra un mapa. En ese momento el mapa, no sé si lo conocen ustedes, el mapa de Abraham Ortelius. El mapa de Abraham Ortelius es de 1570 y era uno de los primeros mapas, no el primero, pero es muy lindo, impacta hacia la vista, en donde se ve la distribución de tierras y aguas que estamos acostumbrados hoy. No exactamente, pero en fin, tenemos América aquí, el Atlántico, Europa, Asia. Y los sabios de la dinastía china, muy diplomáticos como son, le dijeron: está muy precioso, está muy lindo, dice, pero
si China está en el centro del mundo, ¿por qué usted la pone allá arriba a la derecha? Entonces ahí cambió, es decir, ese día me di una voltereta, ¿no? Y entonces empecé a entender lo que era la colonialidad. Sí, en ese momento, lo digo al revés, cuando yo llegué a la colonialidad me di cuenta que esto era la colonialidad. Es decir, lo que yo había visto en el mapa y lo que estaba haciendo, eso era la colonialidad. Y entonces, ¿qué es la colonialidad? La colonialidad es el lado oscuro de la modernidad. La modernidad, y esto es lo que hacía Matteo Ricci. Matteo Ricci fue con la convicción de que los cristianos eran superiores y que evidentemente iban a educar a los jesuitas, a los chinos. Entonces, esa convicción que lleva el cristianismo, esa misión de cristianizar el mundo, es ya una semilla de lo que va a venir a ser la modernidad después de la idea de progreso. Es decir, Occidente se autodefine con una misión, que es homogeneizar al mundo, por el cristianismo, por la civilización, por el desarrollo, por la democracia de mercado. E ignora totalmente el hecho de que hay gente del otro lado de la línea, del Global Linear Thinking, que piensa. En general, se ignora. Pero al leer yo esta anécdota, me di cuenta de lo que significaba la frontera. Es decir, la frontera es siempre, no son dos lados iguales, hay una diferencia de poder. Entonces, la modernidad construye un relato civilizatorio, construye un relato de progreso, construye un relato de desarrollo. Pero para llevar adelante ese plan, necesita destruir, necesita demonizar, necesita apropiar, necesita expropiar, necesita racializar, necesita sexualizar, es decir, necesita hacer los otros seres inferiores, porque no se puede dominar uno igual. Hay que hacerlos inferiores. Entonces nosotros escribimos modernidad / colonialidad. Y con esto queremos decir, no hay modernidad sin colonialidad. Cuando la modernidad nos dice, una de las cosas que nos dice, que es superar la colonización, hoy, ¿no? La colonización es cosa del pasado, etcétera, etcétera. En el siglo XVI, XVII y XVIII se decía que todas las otras sociedades y civilizaciones eran tradicionales. Pero la tradición no es algo que pertenece a las otras sociedades. La tradición es una ficción occidental. Occidente inventa la modernidad y la tradición. Crea una ontología, pero en realidad esa ontología es una epistemología, son ficciones conceptuales, ¿no? De alguna manera, este libro también empieza con ese artículo. La colonialidad, el lado más oscuro de la modernidad. ¿Por qué más oscuros? Porque en el Renacimiento, el lado oscuro del Renacimiento eran las brujas y eran los herejes. En la Ilustración, el lado oscuro de Europa era la barbarie todavía, ¿no? Pero el lado más oscuro, el que no se veía, es la colonialidad. Y esto es lo que Quijano destapó. Hasta Quijano no nos habíamos dado cuenta. Entonces, en este sentido, el concepto de colonialidad es crucial, y para darle un elemento pedagógico, es tan importante como el concepto de inconsciente en Freud. Hasta que Freud no nombra el inconsciente, empieza a pensar sobre él y escribir sobre él, nadie se había dado cuenta que había otra dimensión de la psique.
¿sí? Y hasta que Marx no dice, bueno, hay algo aquí que se llama plusvalía, nadie se había dado cuenta o no querían darse cuenta de que la relación entre el dueño de la fábrica y el obrero no era igual, o no era, digamos, equitativa. Entonces, colonialidad es tan importante como inconsciente y como plusvalía, pero tiene una diferencia radical y muy importante. Que el inconsciente y la plusvalía son conceptos inventados en Europa para responder a necesidades europeas. En tanto que colonialidad es un concepto que no es ya europeo, es un concepto que surge en América del Sur para responder a la situación histórica, psicológica, etcétera, de América del Sur. Así que bueno, por ahí va la colonialidad y este libro de alguna manera es variaciones sobre este tema, ¿no? Muy interesante lo que nos plantea usted, doctor Miñolo. Yo quisiera, en la medida en que estamos en la frontera, y usted ha hablado de habitar la frontera, y no solamente de cruzar la frontera, que son, digamos, procesos distintos. ¿Qué es la frontera en este momento como un espacio construido también, digamos, por las relaciones sociales de producción dominante, por decirlo de esa manera? Hoy en día tiene una presencia la frontera en la producción mundial muy importante, sobre todo la producción mundial norteamericana, a partir de la industria maquiladora transnacional. Y es porque los salarios, digamos, el pago de la fuerza de trabajo en otras regiones ha venido diferenciándose. En los 70s, Corea y Taiwán pagaban en la industria maquiladora en sus países salarios más bajos que los salarios de la maquiladora mexicana, que tenía alrededor de una década en ese momento. El CIDE, el Centro de Investigación Docencia Económica, una revista que tenía un conjunto de revistas, La Economía Mexicana, publica estos datos, si mal no recuerdo, en 1979. También tenía una revista de pensamiento latinoamericano. Pero en esta revista, Jaime Ross, sobre todo, y otros argentinos que estaban ahí dio clase Pedro Buscovich, entre otros, dio clase Samuel Gistuca también. Entonces, ellos planteaban que los salarios eran más bajos en aquellos países. New Life Review difundió por ahí, ahora unos 4 o 5 años, que los salarios en China eran más bajos que los mexicanos. Hoy en día, creo que los salarios más bajos son los mexicanos, dentro de la industria, digamos, maquiladora de exportación. Y en este momento, los salarios nominales en la industria maquiladora de exportación en Juárez son menores que los que se pagaban en 2009, aquí mismo en Juárez. Pero hoy tenemos, a partir de hace 6 meses a la fecha, digamos, una devaluación, obviamente, alrededor del 30%, que devalúa la fuerza de trabajo, o sea, fundamentalmente. Y hay un planteamiento muy interesante de cómo los bienes transables en el mercado mundial, según Robert Brenner. Robert Brenner ha venido, digamos, haciendo un seguimiento muy importante. New Review le dedicó un número de su revista en 1998 sobre la competencia entre Estados Unidos, Japón y Alemania, desde 1950 a 1995. Y él plantea básicamente una de sus tesis importantes que me parece que sigue siendo, es muy válida para lo que estamos hablando el día de hoy, que hay una competencia realmente en el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo también es competitivo, ¿no? Es competir o morir, o sea, y obviamente tiene que haber una relocalización de esos procesos productivos a partir de una segmentación
y es como surge la industria maquiladora. No tiene otra explicación finalmente en ese pensamiento crítico que de alguna manera ha surgido. Y también incorpora a China en ese proceso. O sea, si uno considera, sobre todo, por qué hoy China es el receptor de créditos más alto del Banco Mundial en el mundo. Cuando era la India, después México, y China, bueno, Robert McNamara, hay un estudio del propio Banco Mundial que plantea cómo ingresa China al Banco Mundial. O sea, prácticamente le abren la puerta. Y ingresa porque significó incorporar más de 100 millones de trabajadores a la industria maquiladora mundial. De hecho, si engarzamos todo este proceso, que por cierto, en otro libro muy interesante, Peter Gugan, Apuesta por la globalización, ¿sí?, también dice cómo hay un proceso de todo el capital financiero norteamericano a partir de Nixon, que hay todo un reordenamiento. Y si uno considera cómo se devalúa el dólar y se revalúa el yen y el marco a partir del acuerdo del 22 de septiembre del 85 en el Hotel Plaza de Nueva York, donde prácticamente Estados Unidos, todo esto, ¿a qué nos lleva? A que la frontera hoy en día, Juárez, es, digamos, un espacio construido a partir de las necesidades que tiene el capital. Por eso, conceptos como el que plantea David Harvey como desposesión, acumulación por desposesión, es muy interesante que lo plantea Boaventura en uno de sus recientes libros. Bueno, yo quisiera entonces que la pregunta la termino la formulo de esta manera. O sea, ¿cómo explicar en este momento fronteras como Juárez? Yo cuando cruzo de Juárez al Paso, me explicaba un poco a partir de la teoría gramsciana, ¿no? Siempre somos subalternos nosotros ante el imperio, ¿sí? Siempre somos subalternos. ¿Cómo explicar en este momento esta frontera que usted ha estudiado mucho y cómo se está habitando la frontera, pero también cómo se está cruzando la frontera? ¿Cuáles son todos esos nodos? ¿Cuál es todo ese mapeo de esas relaciones? Porque siempre, en toda relación, digamos, a lo mejor me va a corregir ahí, pero yo siempre he pensado que en el proceso de producción hay múltiples relaciones. Porque finalmente, cuando Marx analiza la transformación de los valores a precio, él ve que hay diferentes composiciones orgánicas del capital. Y por eso hoy encontramos nosotros que Suecia tiene una jornada laboral de 6 horas diarias. Por eso encontramos que San Francisco tiene los salarios más altos de alguna manera. Pero tenemos en Juárez que los salarios son muy bajos. Pero no solamente la industria transnacional. Si uno va a ciertas empresas, sobre todo a ciertas empresas prestadoras de servicio, se va a dar cuenta que esos capitales pagan el salario mínimo nada más. Y entonces sus ganancias son altísimas, porque están de alguna manera, como son bienes no transables, ¿sí?, finalmente el margen de fijar precios es altísimo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo desde ese marco de la colonialidad, cómo entender, cómo explicar este proceso de construcción de la frontera en este mundo, digamos, de enseñamiento del capital? Quisiera interpelar a Ramón y ayudar un poco a la conversación antes de que nos responda Walter. Tratar de resumir un poco todo esto que ha comentado de manera ejemplar Ramón, y pensando el sistema mundo capitalista y su consolidación en la década de los 70 con 3 grandes procesos, y voy a tratar de decirlo con Jorge Carrillo del Colegio de la Frontera Norte. Primero, un proceso de reorganización espacial de la producción, ¿no? Ya sabemos que Estados Unidos manda al Triángulo Norte de Centroamérica
parte de sus segmentos de su aparato productivo, y otros aquí a la frontera norte de México. Europa lo manda al norte de África y Japón a algunos países de Asia Menor. Entonces hay un proceso de reorganización espacial de la producción. Y hay otro gran proceso de internacionalización del capital, donde el dólar se queda ya como, digamos, la moneda de cambio internacional, ¿verdad? Y se consolida como la gran moneda internacional. Y un tercer proceso, que es una nueva división internacional del trabajo, donde desde la perspectiva descolonial es una nueva división racial internacional del trabajo, ¿no? O sea, es la continuidad de esta racialización de la división del trabajo. Y entonces, lo digo en clave descolonial porque el sistema mundo capitalista consolida lo que estamos hablando de la colonialidad del poder, la colonialidad del ser y la colonialidad del saber, a través de estos tres grandes procesos que bien menciona Ramón en la pregunta. Uy, se está poniendo difícil la cosa. A ver, hay muchos puntos, así que bueno, yo elegí alguno, ¿no? El problema es la desposesión, la acumulación por desposesión. Lo que voy a ir haciendo es también ir marcando la diferencia entre el pensamiento descolonial y marxismo. Y con Boaventura también. Acumulación por desposesión. Parece que Harvey descubrió. Pero eso es lo que pasó con el derecho internacional. Eso es precisamente para lo cual se creó el derecho internacional. Polanyi, en un libro clásico, La Gran Transformación, pues eso es lo que analiza en la Inglaterra del siglo XIX. El enclosement, la apropiación, dejar a los campesinos sin su sustento e incorporarlos como fuerza de trabajo asalariada. En el momento en que se termine la esclavitud no se termina porque los ingleses y los franceses eran humanitarios, es que mantener la labor del esclavo era muy cara, entonces había que... Y bueno, y entonces como sabemos que esto que llamamos capitalismo, los marxistas llaman capitalista y los liberales llaman capitalismo, a los liberales les gusta, a los marxistas no les gusta, pero están de acuerdo en que se llama capitalismo. Nosotros hablamos de colonialidad económica junto a la colonialidad política, colonialidad, etcétera, etcétera. Silvia Federici analiza exactamente el mismo fenómeno en Europa. O sea, que la acumulación por desposesión desde el punto de vista descolonial es lo que va acompañando la construcción misma de la colonialidad del siglo XVI. Y ahora, pero estas son cosas que son de la colonialidad del saber, que la colonialidad del saber funciona en la derecha, la izquierda y el centro. Y funciona como moda también. Entonces, todo el mundo habla ahora de Harvey, desposesión, pero si esto ya es una cosa que sabíamos desde hace tiempo, ¿no? ¿Y a quién se le desposesiona? ¿Quién son los desposesionados? Un monarca no le quita la tierra al otro monarca. Sí, los que son desposesionados son los campesinos, son el caso que estudia Federici, los campesinos, pero también la cuestión sexual, ¿sí? Las mujeres. Las mujeres que se resisten, esas son las brujas, ¿no? Y entonces en América los desposeídos son los indígenas. Y en África los desposeídos son los esclavizados, que se los esclaviza, se rompe lo comunal, etc., ¿no? Entonces en todo esto hay algo que acaba de decir, la diferencia fundamental, y esto lo plantea Quijano, con el marxismo, es que el marxismo habla de clases sociales y Quijano habla de clasificación social. Y la clasificación social es racial y sexual. Las maquilladoras son mujeres y son mujeres de color.
el trabajo global en este momento no son los obreros blancos de Estados Unidos y de Europa, no, eso ya no. Si los obreros y las obreras son gente de color y en el caso de podemos llamar las mujeres. Entonces, ¿por qué se da esto por qué Juárez se convierte en un lugar distintivo en la cuestión de la frontera? Bueno, no conozco las historias, la historia específica de cómo se forma todo esto. ¿Por qué se elige a Juárez para la maquiladora? Se podía haber elegido a Nogales, o se podía haber elegido a Tijuana, o se podía haber... yo no sé por qué se elige pero lo que es obvio es que se elige, no importa que sea zona, es decir, Tijuana o otro lugar de la frontera, era un lugar de la frontera mexicana, y la frontera mexicana ya está racializada, porque la racialización no es solamente de gente, es de territorios. La división entre el primero, segundo y tercer mundo es una clasificación racial. Esa clasificación no la hace la gente del tercer mundo, la hace la gente del primer mundo. Entonces esto es digamos, el control de conocimiento, ¿no? Ahora, la cuestión de China, Taiwán, Ciudad Juárez, no conozco las necesidades económicas en ese momento, pero son 3 lugares de gente de color. ¿Por qué China se elige? Yo creo que tú lo has visto. Es decir, China es para el Fondo de Cultura, para el Fondo Monetario Internacional, aquí está la nuestra. Pero resulta que el Fondo Monetario Internacional, como el jesuita Matteo Ricci, no pensó que los chinos pensaban. Y entonces estaba Deng Xiaoping en ese momento, que dijo, vamos a hacer negocio. Vamos a hacer negocio. Ok, yo les doy labor barata y yo empiezo a hacer algo que no pudimos hacer con Chiang Kai-shek, con el revolucionario chino Sun Yat-sen. Y entonces dijo Deng Xiaoping, bueno, es hora de, si nosotros queremos liberarnos, nos vamos a tener que liberar a través del capitalismo, lo que los liberales, o sea, si nos queremos liberar, nos vamos a tener que liberar a través de la colonialidad económica. Y es ahí donde se empieza a disputar el control de la economía que tiene Occidente en ese momento, a través del Banco Mundial, a través, bueno, del Bretton Woods, el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un momento crucial de cambio que yo llamo la desoccidentalización, que comienza en realidad con Lee Kuan Yew, con el fenómeno Singapur. Y cuando Deng Xiaoping decide cambiar la dirección de China y entra en relación con Occidente, antes de esto tiene una conferencia con Lee Kuan Yew, y esto lo cuenta Lee Kuan Yew en un libro de conferencias, memorias, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, yo creo que hay aquí 2 elementos a considerar. Una son las necesidades mismas de las transacciones económicas, porque Taiwán, pero lo más importante y lo que los marxistas nos ven es que todas estas negociaciones están hechas a través del Global Linear Thinking, y el trabajo en este momento es siempre el trabajo de gente de color. Aunque los obreros de Estados Unidos no se benefician, evidentemente, cuando la mano de obra pasa a Ciudad Juárez, pasa a México, porque ellos pierden trabajo. Es decir, el outsourcing, ellos pierden trabajo. Pero las corporaciones ganan 2 veces, porque ya no tienen que pagar al obrero norteamericano y pagarle de seguro social, etc. Y lo que tú dices, baja los salarios, baja los salarios, baja los salarios. O
sea que son mecanismos ya de la colonialidad económica, y lo que la colonialidad económica opera sobre la dispensabilidad de la vida humana. Es decir, a la colonialidad económica no le interesa la humanidad. Por eso son vidas dispensables. A la colonialidad económica le interesa, por razones que podemos pensar o reflexionar, es la acumulación, a como sea, por continuar la acumulación por disposición, reducir costos, etcétera, etcétera. Ahora te voy a decir una cosa más sobre la racialización y la distribución global del trabajo, que tú aludiste en diálogo con Ramón. Esto me parece que es muy importante, porque ya no estamos en Manchester en el siglo XIX, donde todos los obreros eran más o menos blancos, eran más o menos heterosexuales y eran más o menos cristianos. En este momento, y bueno, eran más o menos hombres. Si había homosexuales no lo decían, ¿no? Y en este momento la fuerza de trabajo es de color y en todas partes del mundo, y China contribuyó evidentemente a esto. Ahora, la racialización, y esto para mí es muy importante, la racialización no es solamente la racialización de la fuerza de trabajo, sino que funciona en las relaciones interestatales. Y esto no se reflexiona mucho, los marxistas no lo ven. Boaventura siempre se queda desde el límite oeste de Francia para el Atlántico, pero no pasa mucho más allá. Y bueno, Mozambique, un poco de África, donde estuvieron los portugueses, ¿no? Pero la racialización de las relaciones interestatales funciona de esta manera. Lo que estamos viendo hoy con China, con Rusia, con los BRICS, no son solamente disputas, yo no las veo solamente como disputas políticas económicas. Estas son disputas emocionales. Los chinos fueron humillados desde la guerra del opio y sufrieron muchas humillaciones desde esa época, incluso con Deng Xiaoping. O sea, sufrieron muchas humillaciones en los últimos 30 años en manos de Estados Unidos, hasta que la capitalización, o sea, el crecimiento económico le ha permitido a ellos un plante o un desplante político. Basta. Ahora, esto yo no lo puedo entender solamente como una cuestión política económica, sin entender la humillación histórica que el pueblo chino ha sufrido. Ellos saben que para Occidente ellos son amarillos. Occidente se olvida, porque quien clasifica se olvida. Quien es clasificado jamás se olvida. Rusia sufrió varias también humillaciones, pero la última fue de la Unión Soviética, ¿no? Pero además, cuando nosotros leemos a Kant, leemos a Hegel, etc., los rusos son los otros. Los rusos tienen escritura alfabética, son cristianos ortodoxos, son eslavos, etcétera, etcétera, ¿no? Los rusos saben, y en la literatura rusa está Dostoyevsky, está otro escritor, Surayev, no recuerdo el nombre, que dice, en Oriente nosotros somos reyes, en Europa somos como cucarachas. Esto no se olvida a nivel del Estado, ¿eh? India, no hace falta hablar, India fue colonizada por los ingleses. Brasil, no hace falta hablar, aunque digamos, los brasileños son blancos, pero son off-white, ¿no? Son mezclados, ¿no? Pero tiene la historia de la colonización, y no hablemos de Sudáfrica, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión muy compleja, que para mí tiene que verse, por un lado, la distribución global del trabajo en relación a la racialización, y por otro lado, lo que está pasando en el mundo hoy a nivel interestatal, también ligado a la racialización. Es decir, las respuestas no son respuestas solamente político-económicas. Yo las entiendo
No sé si me olvidé de algo, pero había tanta cosa aquí, ¿no? Pues no sé si pasamos a hacerlo más interactivo. Obviamente abrimos el espacio para que quien quiera participar comparta su pensamiento, sus reflexiones y bueno, adelante. Y si se permite un poco, antes nada más del tema que había mencionado Walter, que nos habla mucho en el libro y que es muy insistente sobre dos cosas. Primero, un intento de reoccidentalización, pero también procesos de desoccidentalización dentro del sistema mundo moderno colonial, y que estamos platicando hoy por la tarde en términos del caso Argentina y el caso de Venezuela, incluso caso de Guatemala, como estos intentos de reoccidentalización en América Latina, pero lo que se está jugando también son los procesos de desoccidentalización, ¿no? Y eso es un poco retomando lo que estabas hablando tú, y lo que habías hablado tú de los grandes monstruos que se han creado ahora, digamos, como estos esfuerzos de desoccidentalización, ¿no?, que mencionabas anteriormente. Pero ahí, en eso, cuando plantea, digamos, un poco la reoccidentalización y la desoccidentalización, normalmente la cuestión ahí se incorpora en México como, digamos, un proceso y muy distinto a Bolivia, por ejemplo. Pero hay un elemento que me causa también un poco contrapunto, el caso China, por ejemplo. China. Porque se habla de que es la salida capitalista en ese proceso, obviamente, porque no obedece finalmente el dictado de Occidente, ¿no? Pero Wang Yu, que es un joven cuando es reprimido en la plaza de Tiananmen, él es recluido inclusive. Hoy trabaja en una universidad china y tiene un libro por ahí, El fin de la revolución, y por ahí lo acogió Perry Anderson para que inclusive pues escribiera este libro. Fue un poco, él narra en este libro cómo surge, pero él plantea obviamente que el proceso de China es un proceso de subordinarse por completo al dictado de Occidente para fundamentalmente, digamos, aprovechar las ventajas que esto le representaba. Y por el otro lado habla de que un proceso de descomposición muy fuerte en todo lo que es, digamos, la élite estatal. Pero, y por último, en este marco de esta pregunta, ¿cómo ubicar hoy la construcción del Estado? O sea, en todo este proceso. Parece ser que usted en el libro deja la sensación de que esperaba mucho más del gobierno de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Sí. Bueno, hoy sabemos lo que pasó en Brasil también, o sea, que viene todo un movimiento importante, digamos, y hoy está entrampado en esa dinámica que finalmente ese ogro que alguna vez escribió por ahí Octavio Paz en un ensayo bastante importante para el caso mexicano, el ogro como el Estado como un ogro, finalmente es tan, digamos, como dicen, el título de esta obra que se presentó la semana pasada, que es una reflexión del zapatismo, dice, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Aquí los zapatistas dicen, finalmente la hidra tiene muchas cabezas, se puede cortar una, se pueden cortar varias, pero finalmente tiene esa capacidad, digamos, de rehacerse. ¿Cómo ubicar hoy, y es una reflexión muy importante que usted plantea, cómo ubicar hoy la construcción del Estado? ¿Y cuáles son esos márgenes del Estado? Sí. Está México, usted alinea ahí a Chile, a Perú, a México y a Colombia. Colombia como que es la joya de la corona para Estados Unidos, como para, digamos, mostrarlo como el alumno ejemplar. Sí. Y de ahí irradiar todo, digamos, pues esos círculos concéntricos a todo el proceso sudamericano. Pero México, platican por ahí
Sí, los mitos que alguna vez algunos empresarios le decían a Mao que México tenía una desgracia de tener una frontera de miles de kilómetros, dijo. Nosotros quisiéramos unos cuantos kilómetros de fronteras en Estados Unidos. Claro. Y un apunte sobre todo lo que has comentado sobre el caso chino, que quizás Giovanni Arrighi en un texto extraordinario que explicaría mucho que esto que estás preguntando es Adam Smith en Pekín, ¿no? O sea, yo creo que ese texto, sobre todo como un apunte para que sea leído, ¿no? Para explicar esto del caso chino. Bueno, cuando Arrighi dice que China va a ser el próximo hegemón, el próximo, ya. ¿Ustedes quieren? ¿Hay alguien que tenga una? Yo tengo algo que decir para los dos, pero si hay alguien que tiene una intervención, podemos mezclar todo, ¿no? Dos cosas breves. ¿Cuál sería el ejemplo latinoamericano más concreto de descolonización? La otra vez. Y si quieres contestar con eso, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo latinoamericano más concreto de descolonización y por qué? Digamos ya bajando la teoría del topos uranos a la colectividad, a la sociedad. Así vamos a circular el otro que queda allí. Bueno, esta es una buena pregunta porque no, déjalo así para manejamos este. Porque se conecta con uno de los temas, tenemos varios temas aquí pendientes, pero se conecta con uno que este es el Estado, ¿no? Aquí hay una disputa, ¿no? Es decir, por ejemplo, una disputa que tuvieron Boa con Quijano hace tiempo, ya 5 o 6 años, o más. El tiempo vuela. Bueno, como sabemos, Boa habla de refundar el Estado. Y Quijano dice, no, el Estado no se puede refundar. Si el Estado ya está engrampado en todo un sistema, digamos, de la colonialidad económica y la colonialidad política fueron juntos desde la... Pero primero, digamos algo de Estado. ¿Qué queremos decir por Estado? Por Estado yo entiendo un cierto tipo de organización política económica de una colectividad que puede ser de millones de personas, ¿eh? Pero sin ir a, digamos, a hablar del Estado islámico en el siglo VIII o el Estado chino en el siglo XIV, hablemos del Estado occidental desde 1500 hasta el 2000, que sea dentro del mundo moderno colonial. Sí, hay dos tipos de Estado, el Estado monárquico, que dura más o menos hasta 1750, entonces el Estado monárquico, teológico monárquico, es reemplazado por el Estado secular burgués. La burguesía hace la revolución, etc. Y ahí entra las independencias de Estados Unidos, ¿no es cierto? Digo, de América Latina, en ese primer tsunami del mundo moderno colonial, que es Haití, de Estados Unidos, etc. Entonces, ¿qué es? Lo importante, para después responder a su pregunta, pero también la cuestión del Estado, para mí es lo siguiente, que el Estado secular es la institución que le da el poder a una nueva etnoclase. Una nueva etnoclase. No solamente son burgueses, son blancos, son cristianos, son europeos, etc. Entonces, cuando el Estado europeo secular se mueve a India, o se mueve a África, o se mueve a América Latina, ya tenemos un Estado colonial. Ahora bien, en este momento estamos viendo que el Estado es la última, no la última, que el Estado en este momento es la fuerza de control de la revolución que se está dando en todo el mundo y
La revolución que se está dando en todo el mundo ya no de los obreros, sino de los campesinos y las mujeres y los transexuales, etcétera, 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 ¿no? Y los estudiantes, etcétera. O sea que hay un proceso revolucionario múltiple que ya no busca tomar el Estado. Entonces, desde este punto de vista, el Estado no puede ser descolonizador. Aunque Bolivia tenga un ministro de descolonización, esto es simplemente una tarea, digamos, del Estado por apropiarse de las fuerzas descolonizadoras que en este momento en Bolivia están en CONAMAC. No sé si saben, CONAMAC es la confederación de las marcas y hallas del Collasuyo. Entonces, le agradezco la pregunta, porque para mí al menos, pero para varios del colectivo, los procesos de descolonización ya no están en el Estado, sino en la emergente sociedad política global. ¿Y qué es la sociedad política global? Ya no son los obreros solamente, también están los obreros. Por ejemplo, la vía campesina. La sociedad política global son todas estas organizaciones que empiezan a darse cuenta que ni el Estado, ni las corporaciones, y en algunos casos ni la Iglesia o la MOSC les puede solucionar el problema. Entonces lo que tenemos en este momento es el proceso multitudinario, que trata de ser controlado por el Estado, en China, en Bolivia, en Argentina, en México, etcétera, etcétera, etcétera. Quería decir otra cosa más, pero se me escapó. Pero yo lo creo fundamental, esto para responder a tu pregunta, es decir, el Estado, esto es lo que quería decir. El Estado en este momento, sobre todo los estados marginales, digamos así, no Francia, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? China, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice el neoliberalismo? El Estado es un problema. Saquemos al Estado, digamos, debilitemos el Estado. Y los chinos dicen no. Porque si yo debilito el Estado, usted me come. Entonces, para la desoccidentalización, el Estado fuerte es absolutamente necesario, y por eso es que Evo Morales en este momento se está tirando a continuar, porque tiene un proyecto, ¿no? Entonces, la posición aquí no es la posición sí o no al Estado, sino lo siguiente, es decir, para mí, Estados como Bolivia, como Argentina, como Brasil, Nicaragua, Venezuela, etcétera, China, India, Rusia, son importantes porque son las fuerzas de desoccidentalización. Pero la desoccidentalización no es la descolonialidad. ¿Ya? La importancia que tiene la desoccidentalización es que sin la desoccidentalización hoy estaríamos en una especie de fascismo global. Y este fue el proyecto del Washington Consensus y de la doctrina neoliberal. Hacer del mundo, homogeneizar el mundo bajo la ideología neoliberal, así como los cristianos quisieron hacer con el cristianismo y los marxistas quisieran hacer con la ideología marxista, ¿no? En ese sentido, bueno, América Latina está partida en dos en este momento. Y la lucha lo que estamos viendo ahora en Argentina en un mes es un calco de la situación que vimos en Brasil hace un año. Si ganaba Ezio, adiós los BRICS. Dilma más o menos se mantiene, ahí tuvo que hacer concesiones, etc. Si Macri gana en Argentina, adiós las relaciones de Argentina con Irán, con China, con Rusia. ¿Sí? Macri se va a venir. Entonces, en este momento lo que tenemos son dos tipos de estados fuertes, Rusia y China, que dan la posibilidad a los estados menores, estados débiles, de tener una opción, de no tener que ir obligatoriamente con Alemania, con Estados Unidos, con Inglaterra. O sea, el Estado
es un problema y es una solución. Es decir, el Estado desoccidentalizante es una solución, pero el Estado sigue siendo un problema. ¿Qué es lo que va a pasar? No sé, pero lo que promueve la descolonialidad son tipos de organizaciones sociales de otra manera que se desenganchen del Estado y de la colonialidad económica y política, o sea, que se desenganchen del Estado y del capitalismo. Si esto es posible o no, no sé, pero es una manera de pensar. Maestro José Luis, adelante. Yo creo que sí se escucha bien. Pareciera como contradictorio que yo más bien lo veo al revés, veo que China y Rusia se han occidentalizado, como lo mencionó usted al principio de su charla. Sí, pero primero usted mismo lo dijo, para los chinos para poder competir o descolonializarse, me parece trabalenguas, requieren primero colonializarse, es decir, incorporarse a la lógica de la lógica del desarrollo del capital y del capitalismo como tal, y estando así con un Estado fuerte. Yo lo único que veo, más que una descolonización o una descolonialidad, a mí me parece que hay así como el intento de arrebatarle el ejercicio hegemónico del capitalismo a los estadounidenses en ese sentido. Para mí los rusos y los chinos se han más occidentalizado que desoccidentalizado. Es más bien como una cuestión de carácter geográfico, como este mapa que nos mencionaba, de querer ser el centro, y que de cualquier manera lo que va a seguir imperando es una renovación del capitalismo internacional, ya con un elemento novedoso que es, por ejemplo, la fuerza del Estado chino en el manejo del ejercicio de la hegemonía capitalista internacional. Esa es mi percepción. Estamos la mitad de acuerdo y la mitad en desacuerdo, pero yo creo que pero por un problema terminológico, vamos a aclararlo. De acuerdo, es decir, los chinos se dieron cuenta que sin la fuerza económica no podían adquirir fuerza política. Entonces la desoccidentalización es, eso es lo que ustedes llaman capitalismo. ¡Qué bueno! Ahora yo lo manejo. Gracias. El director Mahbubani, que es el director de la Escuela de Políticas Públicas de Lee Kuan Yew, dice esto, dice, nosotros tenemos que mandarle una tarjeta de agradecimiento a Occidente. Nos ha enseñado lo que es el capitalismo, entonces ahora nosotros lo manejamos. Y ahí está la desoccidentalización. La desoccidentalización es política. La misma economía, la colonialidad económica global no unifica el mundo. Hasta Siria. Segundo punto, y eso yo también estamos de acuerdo ahí. Cuando China toma el capitalismo es para disputar precisamente el control de la matriz colonial de poder a Occidente, que en este caso es Estados Unidos. Entonces lo que vamos a ver en el siglo XXI es, para mí son estas tres trayectorias: el conflicto creciente entre reoccidentalización. ¿Y qué quiero decir con reoccidentalización? Vamos a aclararlo. Por eso yo dije el ciclo 1500 al 2000, ¿no? Ahí se cierra el ciclo de la occidentalización. Esto lo analiza antropólogo francés, Latouche. Serge Latouche tiene un libro de 1988 que se llama La occidentalización du monde. Y esto es distintos, España, los cristianos. En el 2000 esto se cierra, y se cierra, es decir, 2000 no es una fecha exacta, el primero el 2000 más o menos, se cierra. ¿Por qué? Porque Bush y Cheney, creyendo ya que con la caída de la Unión Soviética era el fin de la historia,
arruinaron la imagen del líder que Estados Unidos tenía hasta ese momento. Es decir, a partir de ese momento que la desconfianza y la rabia hacia Estados Unidos en el mundo empieza a crecer. Estaba latente, pero empieza a crecer, ¿no? Y en el 2000 es cuando ya China se va asentando, ya no se puede, ya se puede ignorar a China. Entonces, es decir, el proceso de desoccidentalización ya está en marcha. Cuando sube Obama, se da cuenta de esto, inmediatamente. Entonces, ¿qué hace? Comienza el proceso de reoccidentalización, es decir, nosotros somos la potencia número uno. ¿Y dónde están esas manifestaciones? El discurso del Cairo, lo primero que hace. Segundo momento, Hillary Clinton, 2011, discurso de Honolulu. El siglo XXI será el siglo americano del Pacífico. ¿Quién está en el Pacífico? China. O sea, que la reoccidentalización es una respuesta a la desoccidentalización. Es decir, Estados Unidos empieza a jugar defensa. La descolonización es otra cosa. La descolonización es, como dije, no es nivel estatal. No puede haber descolonización a nivel estatal, según nuestro planteo. Eso son, digamos, grassroots movement. Pueden ser en las universidades también. Yo creo que esto que estamos haciendo, que está pasando en muchas universidades, se habla en Sudáfrica en este momento, ya ha terminado la idea de que Mandela solucionaba todo. No es problema de Mandela, sino de los que siguieron a Mandela. Entonces lo que estamos viendo en Cape Town, en Johannesburg, en Stellenbosch, descolonizar la universidad, descolonizar la educación, movimientos estudiantiles, profesores, etcétera, etcétera. Hay todo movimientos ya, procesos en las universidades, incluso en Estados Unidos en menor, pero existe. Y así como esto pasa en las universidades, pasa en todas partes. Entonces el proceso de descolonización, lo fundamental es comenzar a desracializar y desexualizar, que quiere decir a rehumanizar. Es decir, es el trabajo, ¿no es cierto?, de la gente que ha sido desmerecida, ¿bueno? y por eso, o sea, explotada en el trabajo con salarios mínimos. Eso es porque se consideran menos humanos o no humanos del todo, son desechables. Entonces ahí viene la fuerza. Entonces ya no son peleas por mejoras salariales como eran las peleas de los obreros en los años 70 o en Europa antes, mejora de salarios, mejoras de vacaciones, etc. Todo esto es muy importante, pero todo esto está cada vez más difícil. Lo que se está dando hoy globalmente es la lucha por la dignidad humana. Y es la lucha por la dignidad humana lo que va formando los procesos de descolonización. Y allá están los estados. Entonces, el problema es que no podemos pensar sin el Estado. Y el desafío de la descolonización es poder pensar otras formas de lucha, digamos así, que no pasan necesariamente por el Estado, al contrario, que implican desengancharse, y ahí empleamos de Lincoln, desengancharse de las políticas del Estado y de la economía, lo cual, esto lo vamos a tratar mañana en el seminario, pero esta es la idea. Pero, en fin, en principio estamos de acuerdo en lo fundamental, que China se apropie el capitalismo para confrontar y decir, bueno, ya basta, ¿no? Y empieza el proceso de desoccidentalización. Doctora Patricia Nantala. Un poco para contribuir a su sugerencia de centrar la discusión del Estado y plantearla desde otros lugares, me llamó muchísimo la atención y me pareció muy significativo la manera en que usted empieza a cuestionarse a partir de pensamiento feminista desde esta mujer Gloria
ansaldúa, chicana, lesbiana, habitante también de un espacio donde no quedaba muy claro cuál era el espacio que ella ocupaba. Y mi pregunta es si hay si usted reconoce que de alguna manera el pensamiento decolonial abreva de otro pensamiento que es el pensamiento feminista, y si en el momento actual hay convergencias con otros feminismos, como todo este movimiento que plantean las mujeres desde Abya Yala, y de las mujeres desde Abya Yala, y también cómo sería pensar el camino que hay que seguir en términos muy prácticos en esta búsqueda de vivir la vida desde otros lugares que no sean este pensamiento occidental y desde esta colonialidad que está inscrita en nuestros cuerpos, no solo en el territorio. Gracias. Ok, muchísimas gracias, porque esto tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién de la descolonialidad, como usted lo dijo, ¿no? La importancia, es decir, la colonialidad ha aplastado a las mujeres. Es decir, les ha dado, incluso la feminista dice, bueno, pero lo que pasa es que el concepto de mujer es ya un concepto colonial, como lo plantean varias veces. O sea, que todo esto que llamamos feminismo, que tienen distintos tipos de proyectos, programas, etcétera, pero yo haría ahí, dentro de toda esta compleja cuestión, yo haría dos distinciones. Una que diríamos en Estados Unidos, en Europa, sería el feminismo blanco y el feminismo de mujeres de color no blanco. ¿Ya? Mujeres de color blanco. Sí, esto está muy claro en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Dentro de Francia, Alemania, etc. Y la otra sería el feminismo, los debates que se dan entre mujeres de color blanco y mujeres de color no blanco, transexuales además, porque la cuestión ya no es hombre-mujer, sino que es toda la gama de sexualidad, ¿no? que entra aquí. Entre, digamos, feminismos, debates feministas en el primer mundo y debates feministas en el tercer mundo. Estas distinciones son siempre borrosas, no son así tajantes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usted habla del feminismo de Abya Yala, pues bien, tenemos un feminismo Native American y en Canadá que no hay mucha comunicación en este momento por la lengua. Pero cuando uno lee las dos, ¿verdad? Es decir, están planteando las mismas cuestiones. ¿Y por qué están planteando las mismas cuestiones? Porque es la cuestión, digamos, la mirada femenina indígena. Y la mirada femenina indígena tiene una emoción que es muy distinta al feminismo mestizo o blanco en América Latina. ¿Por qué? Porque se tienen distintas historias, se tienen distintas memorias, se tienen distinta piel, en el sentido que la piel recepta, ¿no es cierto? Entonces, en todo esto, es decir, la cuestión de la decolonialidad está más o menos enfrentada con el feminismo blanco, ahí no hay mucho diálogo. Pero sí hay, digamos, aunque Lugones tenga dificultades con Julieta Paredes, es decir, leyéndola a las dos, sí, bueno, uno ve que sí, cada una tiene su territorio, pero al mismo tiempo hay un horizonte común, ¿no? Ahora, en ese sentido, a mí me parece que el feminismo, yo le diría el feminismo, yo diría el LTBG, nunca me acuerdo del orden. Esto es, y entra un poco en la cuestión de qué significa ser humano, ¿no? ¿Qué significa ser humano, no ser descartado? Y eso es una pelea epistémica, que tiene una pelea de conocimiento, porque no se puede hacer una política pública
y decir respete a los homosexuales, y respete a los negros, y respete a las mujeres. No va a funcionar. Bueno, y esto es duro. ¿Por qué es duro? Porque las universidades en este momento a estas cosas no le interesan mucho, entonces hay que luchar para ganar esos espacios. Y al mainstream media no le interesa mucho, entonces hay que abrir páginas web, hay que hacer networking internacional, pero esta es un poco la pelea de los procesos de descolonización. Esto es lo que se llamaba antes la emergencia de la sociedad política global. En esto estamos. Vamos a concluir mejor con unas 2 intervenciones, porque hay todavía algunos que están con el libro que quieren nuevamente que firme aquí el doctor Nolo, y luego está un ambigú, y mañana está un seminario, obviamente, que es la parte importante, o sea, que mañana podemos asistir a este evento. Adelante, doctor Roberto Acosta. Sí, en esta este último comentario que hace el doctor Miñolo, el ser humano, y en el ser humano, ¿cómo resolver esa antinomia? O como, parafraseando a Stavenhagen, esas 2 caras de la misma moneda. O sea, ¿cómo encontrar, sin ponerle colonialidad y descolonialidad, 2 situaciones que se presentan siempre como en blanco y negro y que históricamente corren como las vías del tren, paralelamente sin tocarse? ¿Cómo encontrar precisamente en el ser humano ese justo medio entre esas 2 posiciones antinómicas? ¿Cuáles son las 2 posiciones? O sea, colonialidad, descolonialidad de este imperio, periferia, esta antinomia que está presente siempre, ¿no? Ese dualismo presentado como... Pero no entiendo dónde está el dualismo. Colonialidad y descolonialidad no es dualismo. No, o sea, hay 2 posiciones, hay una colonialidad y hay una búsqueda de una descolonialidad. Y Stavenhagen, por ejemplo, cuando planteaba las 7 tesis equivocadas, planteaba que todo el proceso que se vivía en América Latina y casi todos los estudiosos latinoamericanistas siempre hablan de estos 2 mundos, ¿no? El asunto es cómo resolver esa situación. Ok, ahora entiendo, gracias. Primero, y esto lo podemos ver mañana también, pues, es decir, lo que voy a decir no lo dije antes, pero ahora es necesario decirlo. No se trata de antinomia, colonialidad, descolonialidad. Lo que yo planteo, o planteamos con algunos, es modernidad / colonialidad / descolonialidad. Es como 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Lo que pasa es que la modernidad no nos acostumbró a pensar de esta manera. Y por eso Foucault escribió Las palabras y las cosas. Y Derrida analizó todas las dicotomías, ¿no es cierto?, de la metafísica occidental. Entonces el planteo del pensamiento descolonial es, entre muchas otras cosas, desprendernos de esta manera de pensar que nos impone la modernidad. Esto es una especie de desenganche epistémico que es muy difícil porque estamos ya programados en sacarse esas chips. Entonces lo que estamos diciendo es que si no hay modernidad sin colonialidad, es la modernidad-colonialidad que exige la descolonialidad. Entonces no son antinomias, sino que es lo que Quijano llama, siempre está difícil de recordarlo, nudos heterogéneos históricos estructurales.
Pensar de esta manera nos saca de la dicotomía y nos saca también de una línea temporal donde las dicotomías se inscriben. Nudos heterogéneos históricos estructurales. Es lo que hay que pensar, ¿no? Esto es conceptualmente. Ahora, en cuanto a la sustancia, ¿cómo pensamos la cosa de lo humano en un nudo heterogéneo histórico estructural? Metodológicamente, o sea, el camino, ¿cómo procede el pensamiento decolonial? Lo primero que hay que hacer, y esto es decolonialidad 101, es no engancharse en el sentido que ya tienen las palabras. Porque si hacemos esto, ya estamos entrampados. Entonces, en el caso de lo humano, no es discutir qué es humano, qué es no humano, esto es humano, las mujeres son humanos, los negros son humanos. No. El asunto es cuándo, quién, por qué surge el concepto de lo humano y para qué. Y cuando nosotros, y esto está estudiado por Silvia Winter y otra gente, y cuando nosotros vemos esto, vemos que el concepto de humano y humanidad son conceptos renacentistas y que lo humano y la humanidad sirvió para ser el estándar para crear diferencias raciales y crear diferencias sexuales. Entonces, esto no es un universal, aquí nos han entrampado. Entonces uno empieza a buscar, entonces uno empieza a darse cuenta que Occidente, la élite occidental, se nombró a sí misma humano y humanidad. Y a partir de ese control del conocimiento, descalificó al resto del mundo. Si yo me voy al Corán, por ejemplo, y esto no son especialistas del Corán, sino que me han contado especialistas del Corán, yo me encuentro con que hay dos palabras, Bashar y Insan. Bashar se refiere a organismos vivientes con sistemas nerviosos que caminan en dos patas y dos extremidades y usan las otras extremidades para hacer cosas. Y Insan es becoming Insan. Todos somos Bashar, pero Insan devenimos. Y en ese devenir es donde nos joden, porque ya no somos todos iguales. Porque el mundo está clasificado y en ese devenir, si nacimos pobres, si nacimos negros, si nacimos marrones, si nacimos con preferencias sexuales desviadas, el Insan tiene... Si vamos al quechua, nos encontramos con runa, pero aquí tenemos otra cosa bien distinta. Runa está relacionado con Salka, no me acuerdo el otro nombre, pero y chakra, no, Salka, Runa y Waka. Salka, Runa, Waka. Runa es ese organismo que camina en dos y que puede llamarse Runa y que ve sus relaciones con las Wakas, que son divinidades, y las Salkas, que son las llamas, los pájaros, qué sé yo, ¿no? Todo esto está unido en la chakra y esto es lo que hace que no haya distinción entre hombre y naturaleza, segunda trampa del humanismo, lo humano y lo natural. Entonces, en estas concepciones ya nos damos cuenta que el concepto de humano, por un lado, para racializar y sexualizar, y por otro lado, distinguir de la naturaleza para luego explotar la naturaleza, es inconcebible en los Andes, porque no se puede explotar a la madre tierra. No se puede explotar a la madre. Y yo dije esto y alguien me dijo, bueno, a lo mejor sí, pero a la madre tierra no. Entonces, cuestionar
empezar por cuestionar la formación, los usos del concepto de humano. Y esto es lo que está en discusión en este momento. Ahora, en Europa y en Estados Unidos, intramural, el concepto es lo posthumano. Pero para mucha gente que no ha llegado todavía a lo humano, pensar lo posthumano es un poco apresurado, ¿no? Pero bueno, por ahí va un poco el comienzo de la reflexión para salir del atolladero en que nos han metido, ¿no? La última, y ahora sí, y nos vamos, ¿no? Entonces, allá atrás. adelante. Bueno, primero que nada, buenas noches a todas y a todos. Señor Walter Miñolo nos ofrece una lectura muy rica en términos didácticos. Agradezco la forma en la que está escrito el libro, porque tiene la bondad de cada vez que presenta un nuevo concepto para pensar decolonialmente, nos explica a qué se refiere ese concepto. Entonces, como docente y como estudiosa, muchas gracias. Lo otro que quería preguntar tiene que ver con mi postura incipiente de una búsqueda epistemológica para el estudio de algunos temas en cuanto a lo urbano y mujeres, urbano y algunas situaciones conflictivas dentro de la ciudad. Y la pregunta es en el sentido de si habrá algún tipo de precauciones que yo deba tomar para adoptar esta postura epistemológica desobediente y desprendida para poder construir de una manera que sea amable y útil al medio que nos precede. Había una pregunta también. Sí, pero decía que muchos de ustedes van a asistir mañana al seminario, entonces pudiéramos dejar algunas preguntas abriendo el debate para mañana, sin dejar de pensar en que, como Walter abrió con Aníbal Quijano, hay una frase de Quijano que le escuché hace algunos años y que quizás describe mucho lo que hemos vivido los últimos años en la frontera y lo que es estar acá, ¿no? De este lado de la frontera, que es, no tenemos a dónde ir, estamos adentro, pero en contra, ¿no? Y bueno, no sé, Walter, muchas gracias. Entonces, ¿quiere que responda a eso? Sí, si quieres acá y abrimos mañana. Como ya. Bueno, eso está difícil, dar consejos. Pero yo diría, y esto lo aprendí de Winoma LaDuke. Winoma LaDuke es Native American, no me acuerdo de qué grupo Native American, y es una activista, es escritora, es fantástica como persona, como activista, etc. Y ella en una conferencia dice: nuestra actividad como pensadores, como activistas, no puede ser una actividad de encono. Tiene que ser una actividad, yo diría con Maturana, amorosa. Lo cual es difícil. Lo cual es difícil porque, digamos, si estamos en el pensamiento y en el hacer decolonial, es porque tenemos rabia. Esto es lo que nos dije al principio. Cuando yo pasé de ser semiótico a caminar decolonial, empecé toda mi scholarship y educación, etcétera, fue con rabia. Pero no una rabia que consiste en poner bombas, sino una rabia que consiste en escribir The Darker Side of the Renaissance. Y cuando yo escribí The Darker Side of the Renaissance, una amiga que me conocía como semiótico me dijo: a mí siempre me gustó lo que tú escribías, pero esto me gusta mucho más. Y digo, ¿por qué? Porque está escrito con rabia. Pero el libro ganó un premio, salió comentado en New York Review of Books. Es decir, es una rabia controlada. O como dice el subcomandante Marcos, la digna rabia.
O sea que la digna rabia es lo que nos alimenta para ser epistémicamente, estéticamente desobedientes. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo con, como dice Kenny Rogers en una canción sobre el póker, you have to know when to fold it. Esto me parece que es lo que da, lo que establece el diálogo, aún con personas, estudiantes, que no comparten nuestras ideas, y que nuestras ideas les molesta incluso. Pero la cuestión es, no decir, ves, te molestan estas ideas, ¿no? Porque ahí se lo ponemos en contra, ¿no? La cuestión es la siguiente, y esto para mí lo aprendí en Michigan, cuando empezaba esto cuando empezaba a escribir el Dark Side Renaissance. Tenía un colega de Sierra Leone que desafortunadamente murió hace un tiempo, Lem Johnson. Él estaba en el departamento de inglés y compartíamos muchos comités, estábamos en muchos comités. Y la primera vez que yo lo escuché, decía cosas bien interesantes, ¿no? Conocía el colonialismo de todo el mundo, tenía esta reflexión sobre el racismo, sobre el colonialismo. Entonces nos hicimos amigos. Y un día íbamos caminando por el quad y Lem se para. Estamos hablando de estas cosas, más o menos lo que tú me preguntaste, ¿no? Estos temas. Y Lem se para y dice, Walter, si nosotros queremos ser iguales a estos blancos, tenemos que trabajar 2 veces lo que ellos trabajan. Entonces es hard work and love. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre esto, descubre que está en posesión de algo fuerte. Descubre que el esclavo conoce la razón del esclavo y conoce la razón del amo, mientras el amo conoce solamente la razón del amo, porque el esclavo no tiene razón. Entonces, esto yo creo, y esto es habitar la frontera. Yo creo que cuando asumimos habitar la frontera, es una enorme fortaleza. Y esa fortaleza la tenemos que usar sabiamente, es decir, no como ataque, sino como proceso, de decir, bueno, así es como yo vivo por tales y tales razones, etc. Más o menos por ahí diga la colina. Bueno, pues le agradecemos a nuestro Walter Viñolo que nos haya compartido sus pensamientos, su tiempo, y a ustedes solamente por asistir y que tenga deseos de que rubrique el texto que han adquirido, pues simplemente nada es más democrática que una fila, que llegue primero, pues obviamente tendrá primero en tiempo. Hay un ambigú también. Lula, tenemos textos.